Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en el canal Aspa Visión para un programa del Ministerio Jesucristo, Rey y Señor. Es un grato privilegio poder estar ante estas cámaras para meditar, para comentar y para escudriñar la palabra de Dios. Pero antes que todo vamos a dar inicio a este programa con una pequeña oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos a ti rogándote que sea enviado tu Santo Espíritu para ayudarnos, para darnos inteligencia, para darnos sabiduría, para revelarnos tu palabra, tu voluntad y para darnos la capacidad de poder poner por obra este mensaje que tienes hoy para nosotros. Te pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado estudiando o comentando el libro de los Salmos paralelamente con el libro de Proverbios, que aunque no todos los salmos son de David, la escritura sí registra los que son de David, y hoy nos toca el Salmo 12 y la escritura dice específicamente que es un salmo de David. Estamos siempre con la versión stuttgartensia que hemos estado utilizando porque es una traducción directa del hebreo. Dice así el Salmo 12: Salva, oh Jehová, porque se están acabando los piadosos, porque han desaparecido los leales entre los hijos del hombre. Y si leemos en la Reina Valera, dice la escritura: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, lo traduce igual, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Si se dan cuenta, la escritura básicamente en los salmos que hemos estado estudiando o hemos estado comentando, notamos que el rey David hace una diferencia entre los piadosos o los píos y los piadosos, ¿verdad? Los píos y los impíos, o sea, los que no son piadosos. Y hemos hablado acerca de que los piadosos, los píos, son los santos, y que los santos sencillamente somos todos aquellos que nos hemos apartado para Dios, o hemos sido apartados por Dios mismo, porque recuerden ustedes que realmente el que es el buen pastor es Jesucristo. Recuerden que Él mismo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, porque Cristo es el buen pastor. Y no cabe duda que Él es el que va detrás de las ovejas, que somos cada uno de nosotros. Recuerden lo que dice el profeta Isaías, que todos nos apartamos, a una nos hicimos inútiles. Esto lo dice, lo recuerda, por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, parece que es el capítulo 3, vamos a leer ese pasaje porque el salmista está hablando acerca de los que se han apartado. Dice que se han acabado los piadosos, o sea, se han acabado los santos, ya no hay santos, y no había santos ya en la época de David. David se da cuenta que realmente, sí, está en Romanos 3, verso 10, el apóstol Pablo vuelve a tomar una escritura que ya había dado el profeta Isaías. Y leemos en el capítulo 3 y verso 9 de la epístola a los romanos que dice:
¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando acerca de la comparación entre judíos y gentiles. Entonces, como Pablo era judío, entonces pregunta, ¿somos nosotros los judíos, podríamos agregar aquí, mejores que ellos, refiriéndose a los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a todos a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Si se dan cuenta, esta es una realidad que el hombre heredó. Los bebés, desde que lógicamente salen del vientre de su madre y son bebés que tienen un día de edad, ¿verdad? La gente dice un día de nacido, pero es una expresión incorrecta. Se dice un día de edad, un mes de edad o 3 meses de edad, ¿verdad? La gente dice 3 meses de nacido. El punto es que desde que nacemos, de esos bebés que son inocentes, que solo lloran cuando tienen hambre, cuando tienen frío, cuando se sienten incómodos porque se han hecho popis y hay que limpiarlos y ellos se sienten incómodos, lloran. Esa sería la única falta en los bebés, porque en general todos los bebés son lindos, son maravillosos, ¿verdad? Y todos los padres ven a sus hijos como que son realmente como angelitos, para ellos son bellísimos, sin importar el color de piel y los rasgos, si tienen ojos rasgados como los japoneses o los orientales, si son de piel oscura como los afroamericanos o los del África. Para las madres todos los bebés son maravillosos. Pero lo que Pablo dice es lo que ya decía Isaías, que todos a una dice, como está escrito. Por eso él está citando a Isaías: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. O sea que la Escritura nos llama a todos, intelectuales o ignorantes o iletrados, como decimos en Guatemala, ricos o pobres, guapos o feos, hermosas o mujeres que no tienen hermosura, gordos o delgados, altos o chaparros. A todos nos dice que nos hicimos inútiles espiritualmente hablando. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos y cada uno, hermanos, desde Caín, desde los hijos de Adán y Eva, desde Abel y Caín, todos hasta la fecha y las futuras generaciones. Por más hermoso que tú veas a tus hijos, tarde o temprano vas a tener que soportar las travesuras, y a veces en la adolescencia vas a tener que soportar que tus hijos te hagan desprecios o que te respondan mal o incluso que te alcen la voz. Y ya cuando tú seas anciano, podría ser, Dios no lo quiera, que un hijo hasta te pegue, porque los hijos ya cuando están grandes quieren gobernar a sus padres. Por ejemplo, sin ir muy lejos, uno de mis sobrinos, me reservo el nombre y me reservo el nombre de mi cuñado, se peleó con su papá porque él esperaba que su papá lo heredara antes de morir, y mi cuñado sigue vivo. Entonces mi cuñado tiene ciertas propiedades, es dueño de una gasolinera, pero mi cuñado ya es grande y su hijo lógicamente es más joven. Su papá le dio estudios en un colegio de categoría de Guatemala, también le pagó la profesión porque él es ingeniero, y su hijo, el punto es que se peleó, varios años estuvo peleando con él, no le hablaba, porque el hijo esperaba que su papá le diera más dinero del que su papá podía o quería darle. No pueden obligar los hijos a los padres a que les dé todo lo que quieren. Un caso, digamos, bíblico y muy extraño es el caso del hijo pródigo, porque si ustedes se dan cuenta, la Biblia habla de que el hijo pródigo le pidió al papá la herencia, le dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde, y el papá pudo negarse. Ignoramos por qué razón en este caso el papá, que está representando a Dios, no tuvo el carácter de decirle, perdóname hijo, pero yo no te voy a dar la herencia porque no te corresponde sino hasta que yo muera, porque la herencia es cuando yo muera. El padre no tuvo esa actitud con el hijo pródigo, sino que le dio la parte de la herencia que le iba a dar,
Y ustedes saben que según la historia, el hijo pródigo derrochó todo ese dinero y sin embargo el papá cuando lo ve regresar no se lo reprocha, sino que lo perdona. Y ustedes saben la historia, cómo el hijo que se había quedado se molesta porque el papá, en lugar de reprocharle al hijo que había derrochado la herencia y que no le había servido para nada, la había tirado a la basura, la había malgastado, le hace una fiesta, le pone vestido nuevo, le pone zapatos nuevos, le pone anillo de oro, y entonces ustedes ya saben la historia del hijo pródigo. Pero el punto es que Pablo está recordando aquí que todos somos inútiles, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Aquí está diciendo la escritura de que no hay nadie que haga lo bueno. Podemos hacer ciertas acciones buenas, pero en el fondo los hombres no somos buenos, porque Pablo mismo, no es el tema, pero podríamos aprovechar en el capítulo 7, que Pablo dice de manera, capítulo 7, verso 12 de la epístola a los Romanos, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, porque recuerden que dice que todos estamos bajo pecado, ya lo había dicho Pablo, lo acabamos de leer en el capítulo 3, todos estamos bajo pecado, dice, porque sabemos que mas yo soy carnal, dice, a fin de que en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, porque el mandamiento es el bueno, o sea, no matarás, no robarás, no codiciarás, ese es el mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, ese es el mandamiento es bueno. Pero ¿qué pasa con ese mandamiento que es bueno? Dice, para mostrarse pecado, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, por medio de la ley produjo la muerte, porque la paga del pecado es muerte, o sea, esa misma ley produjo la muerte. ¿Por qué? Por el pecado que está en nosotros. Dice, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, no solo Pablo, sino que tú y yo y toda la humanidad somos carnales y hemos sido vendidos al pecado. Por eso aquí Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, lo que tú aborreces realmente, pero te parece placentero en ese momento. Tú sabes que no debes tocar a la mujer de tu prójimo, tú sabes que es tal vez tu cuñada o que es la esposa de tu pastor, y sin embargo, sabiendo tú que no debes tocarla, caes en adulterio, como ha pasado recientemente del tema del que ya hemos hablado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, en todos los que somos cristianos está el querer hacer el bien, pero tenemos una naturaleza inclinada al mal. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y luego termina, dice, miserable de mí, verso 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que este cuerpo es el cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque ese bebé, que ahora es un angelito precioso y maravilloso, va a crecer, va a llegar a ser un adolescente rebelde o un adolescente como nos llaman a todos nos han llamado en la adolescencia rebeldes sin causa. Todos los adolescentes son rebeldes sin causa. Tú no sabes por qué se rebelan, pero resulta que siempre hay algo que ellos no quieren y nadie los entiende. Los padres no pueden entender, aunque los padres también fueron adolescentes, ya en su rol de padre ya no pueden entender por qué su hijo
si ellos le han dado todo, si ellos lo han mimado, siempre ha tenido comida, siempre ha tenido vestido, siempre le han dado dinero para que gaste en el colegio, le han pagado el colegio, le han pagado ropa, tiene buena ropa, a veces hasta tiene moto, y sin embargo el hijo es malagradecido, los trata mal, no es educado, no es obediente y no entienden, pero todos estamos bajo pecado. Esa es la realidad y esa es la razón por la que Cristo tuvo que morir. Cristo mismo, en su posición, en su rol de Dios hombre, o en su posición de Dios humanizado, no sé si voy a encontrar el versículo de donde viene eso que dice Isaías, pero Isaías es el que lo dice cuando habla de cuál es la realidad. Sí dice, por ejemplo, en el capítulo 1 y verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, y se los está diciendo al pueblo de Israel todo esto porque estamos leyendo que David descubre en el Salmo 12 y verso 1, porque se están acabando los piadosos, y en la otra versión leímos que ya no hay piadosos, ya no hay gente santa, porque han desaparecido los leales. En otra versión dice los fieles, ya no hay gente fiel entre los hijos del hombre. Hablan falsedades, cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y doblez de corazón. Entonces, aquí nos dice Isaías qué pasa. Dice, Dios le está reprochando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que se supone que era en ese tiempo el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo a quien Dios se le había revelado, a quien Dios le había dado la ley, la forma en la que ellos podían ser santos. Y recuerden que hay una demanda de parte de Dios para el pueblo de Israel, pero es una demanda actual también para todos los seres humanos, cuando nos dice, sed santos porque yo soy santo. Una de las demandas de Dios para ti, para mí, para todo el mundo, no importando el color, la raza, no importando el nivel intelectual y el nivel económico, es que Dios demanda que el hombre sea santo, porque la Escritura dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. O sea que la santidad es un requisito que tú no debes ignorar, no debes rechazar y no debes ser indiferente, porque la santidad es un requisito que Dios nos pone. Dice que si no somos santos, no podremos ver al Señor. Sin santidad, nadie. Y la Escritura es categórica, nadie, ni Donald Trump, ni Elon Musk, nadie, sean los mayores intelectuales, los multibillonarios, o los más pobres, los más ignorantes, o los que ya tienen 4 doctorados, nadie podrá ver al Señor, ni tu suegra, ni tu suegro, ni tu mamá, ni tu papá, si no estamos en santidad. La santidad es una demanda de Dios, como era para el pueblo de Israel, es para los cristianos y es para el mundo entero. Pero como el mundo entero no le importa, no le interesa, no tiene en cuenta esta demanda de Dios, el mundo entero enfrentará al final esa consecuencia, porque ya se lo había dicho Dios al mundo entero a través de la iglesia. Recuerden que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es la verdad es Cristo y la verdad es la palabra de Dios, pero la iglesia es la columna, o sea, la iglesia sostiene a la verdad. ¿Y cómo es sostener a la verdad? La iglesia es la que pregona que la palabra de Dios es verdad, que Jesucristo es la verdad, que tú debes recibir a Cristo, debes recibir el perdón, y ese perdón y esa nueva naturaleza es la que te permite ser un santo, o sea, ser apartado para Dios y alcanzar esa santidad con la cual sí podrás ver al Señor. Porque si tú eres santo, sí podrás ver al Señor. Pero oye lo que les dice Isaías a su generación, oh gente de pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Les está llamando hijos porque son hijos de Dios o eran hijos de Dios los judíos, pero les está diciendo depravados. Dejaron a Jehová
provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma. Este es uno de los pasajes en los que nos hace ver Isaías que desde esa época, unos 700 años antes de Cristo, que fue que vivió Isaías, aquí lo dicen los biblistas, que la fecha de escritura del libro de Isaías es entre el 745 y el 680. Te puedes imaginar, el siglo 8 antes de Cristo. Dice, ¿por qué queréis ser castigados? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Toda cabeza, hermanos. Al decir toda cabeza no se refiere a que todos tenemos un tumor en el cerebro o que todos tenemos retraso mental. No, está hablando de una enfermedad de la mente, una enfermedad espiritual que solo cura un trasplante de mente. Porque la mente carnal, la Escritura dice que no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Tú no puedes sujetarte a la ley de Dios, no la puedes entender, no la puedes cumplir con la mente carnal, con tu mente humana. La mente carnal es la mente humana, que puede ser una mente superdotada si tú quieres, puede ser la mente de un genio, puede ser la mente de alguien que ha alcanzado 4 o 5 doctorados, alguien que trabaja para la NASA y que es astrofísico y que es un genio en la matemática y en la física y en la astronáutica, pero con su mente carnal la Escritura dice que está enfermo. Lo único que puede cambiar tu mente es la palabra de Dios. La Biblia dice, renovar el entendimiento por medio de la palabra. Y además, solo si tú recibes la mente de Cristo, no la mente tuya, sino que la mente de Cristo. O sea, Dios no te arregla o no te repara la mente, no. Dios te cambia la mente y te pone la mente de Cristo. Por eso tú debes dejar de pensar con tu mente carnal y pensar o empezar a pensar con la mente de Cristo. Dice, y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Se refiere al hombre entero, a la humanidad entera, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y entonces dice, es aquí donde dice que si lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Si te das cuenta, esta es una demanda antigua, pero es una demanda vigente. Esto es lo que Dios le dice a los actuales jueces, a los actuales diputados, a los actuales presidentes, a los actuales senadores de todo el mundo, a los actuales políticos, a los actuales jefes de las grandes compañías transnacionales, a los millonarios, a todo el mundo le está diciendo Dios, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, deja de hacer lo malo. Si tú sabes que tú eres hombre y sabes que es malo tener relaciones con otro hombre, deja de hacer lo malo. Tienes que renunciar a eso, y en lugar de renunciar a eso, lo que haces es que luchas por tus derechos a casarte con otro hombre. Si tú eres hombre físicamente, pero has decidido que eres mujer y que eres transgénero y quieres cambiarte de sexo y ya no quieres ser hombre, sino quieres ser mujer, y en lugar de tener el órgano masculino, quieres tener el femenino, etcétera, no debes hacerlo, debes renunciar a eso, porque eso no te va a servir de nada cuando mueras, porque está establecido que mueras. La Biblia es clara, nadie puede retener la vida para siempre. Tú sabes que lo más que podemos vivir son 80 o 100 años, tal vez 120, pero 120 en la eternidad no es nada, no es ni un segundo. 120 años que tú puedas vivir no es nada. Todos los que han vivido desde hace 100 años para atrás ya no están, ya no está conmigo mi abuelita, ni mi papá, ni mi mamá, y pronto cuando el Señor diga, yo ya no estaré de aquí a 20 años, de aquí a 10 años, no se sabe, porque ya soy un hombre maduro, y tus padres también, tus abuelos tal vez, si tú tienes la dicha de tener abuelos, bendito sea Dios, pero tus abuelos tarde o temprano van a morir. Tú mismo vas a morir.
Entonces, en lugar de defender tu derecho a ser transgénero y a cambiarte el sexo y al volverte mujer cuando naciste hombre, o viceversa, cambiarte a ser hombre cuando naciste mujer, de nada te va a servir, porque la Escritura te está diciendo: deja de hacer lo malo, deja de hacer lo malo, deja de robar. Aunque tú seas un ladrón de cuello blanco, como le llaman a los ladrones políticos, o los políticos ladrones que de alguna forma logran robar miles o cientos de millones, o de repente miles de millones, no sé, pero lo hacen de una forma magistral, porque demuestran que realmente ese dinero no está en su poder, y sin embargo el dinero desapareció y no lo tienen ellos según las pruebas, pero realmente sí lo tienen ellos, porque realmente sí lo han robado. Pero Dios no puede ser burlado. Tú puedes engañar al mundo entero 80 años. Si te robaste el dinero a los 40 años, vas a vivir 60 años más, hasta los 100 años, con ese dinero que tú te robaste, pero vas a morir. Y después dice que viene el juicio. Ese es el Evangelio, el que te trae la buena noticia de que hay vida eterna en Cristo, pero también te trae la mala noticia de que si tú no obedeces, no te rindes a Cristo, también la mala noticia es que viene la condenación. Dice: la condenación vino al mundo porque los hombres amaron más las tinieblas. Esto es el Evangelio, no se puede cambiar. Es una buena noticia, pero acompañada de una noticia terrible para los que no aceptan esta buena noticia. Eso es así, el Evangelio es así. Dice: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dice Dios. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien hay que aprender a hacerlo. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, este versículo quería llegar, dice Dios, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este versículo es uno de los versículos más importantes de los evangelistas, porque es un versículo del profeta Isaías que tiene 2700 años de que lo escribieron, y sin embargo es vigente, porque hoy Dios les está diciendo a través de este salmo que estamos leyendo, que David en su época, que David es anterior a Isaías, y David descubrió que se habían acabado los piadosos. Dice: se están acabando los piadosos porque han desaparecido los leales entre los hijos del hombre. Vamos a ver cómo lo dice el Tanaj, que ustedes saben que es la traducción del hebreo directamente del hebreo. Vamos a leer ese Salmo 12. Hacia mí dice: porque han desaparecido los leales de entre los hijos de los hombres. Dice lo mismo, dice: están acabando los piadosos, y aquí dice los leales. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. O sea, tú te puedes dar cuenta que hay gente que es hipócrita, hay gente que te dice: qué gusto verlo, incluso te dicen: Dios lo bendiga, me alegra verlo, pero cuando se van te tratan mal, o dicen: ese me cae mal, ese es muy religioso, o ese es aquí, o ese es allá, y siempre tú nunca les caes bien. Hablan falsedades cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y doblez de corazón. Si te das cuenta, aquí la Escritura nos habla de el doblez de corazón, refiriéndose a algo sentimental, ¿verdad? No es algo intelectual, es algo sentimental. Ese doblez de corazón es como les llaman a algunos que tienen un carácter que les llaman un carácter, ¿cómo se dice? Algo así como que están entre los dos polos, que a veces están felices y al ratito están tristes y rápidamente cambian
que se ponen alegres o están enojados, y su carácter es muy cambiante, ¿verdad? Es como una polaridad, bipolares les llaman, una polaridad dual, es una dualidad de carácter. No siempre están felices, no siempre, sino que todo el tiempo están cambiando. Pueden estar felices y al ratito están enojados. A veces hay gente que siempre está triste, hay gente que siempre se está quejando y hay gente que siempre está enojada. Entonces, ese doblez de ánimo es lo que aquí la Escritura nos habla de doblez de corazón. Es una cuestión sentimental, es conductual. Dice, corte Dios todo labio lisonjero y la lengua que habla altanerías. A los que dicen, haremos poderosa a nuestra lengua, nuestros labios están con nosotros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Si te das cuenta, son personas soberbias, o sea, no tienen ningún Señor, ellos son los jefes. Yo no tengo jefe, yo no tengo quien me mande, yo tengo mi propio negocio, yo soy mi propio jefe, pero de todas formas dependen del dinero que ganan, dependen de las ventas, dependen de los clientes. En última instancia trabajan para alguien les paga, y ese alguien que les paga o ese alguien que les compra es el jefe de ellos. Lo que pasa es que no lo reconocen, pero la importancia de los clientes es vital. Una empresa que no tiene clientes no subsiste. Los clientes son lo más importante de las empresas. Por eso es que McDonald's, tú oyes que dicen que en McDonald's el cliente siempre tiene la razón, porque McDonald's valora a los clientes. Por los clientes, McDonald's es lo que es. Si nadie comprara las hamburguesas, por más deliciosas que fueran, McDonald's quebraría. Pero los clientes, somos los clientes los más importantes para los dueños de McDonald's. Dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Dios. Pondré en seguridad a los que son escarnecidos. Las palabras de Dios son palabras puras, como plata refinada en un crisol en la tierra, purificada 7 veces. Pero esta es la palabra que es reconocida por el rey David como la palabra de Dios, que David está reconociendo el valor que tiene la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es valiosa para David y puede ser valiosa para ti, pero tú también puedes desvalorizarla si tú no la crees, si tú no crees que es inspirada por el Espíritu de Dios, porque la Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, en la epístola a Timoteo, le dice y le recuerda que la Escritura es inspirada por Dios. Entonces tú mismo puedes desvalorizar la Escritura diciendo, no, son charadas, eso que dicen, siempre están diciendo lo mismo, siempre están diciendo que Cristo salva y que Cristo resucitó, y yo no miro a Cristo, ni siento a Cristo, y no siento a Dios. Dicen que Dios está en todas partes y yo ni lo miro, ni lo siento, no sé si está realmente en el cielo o dónde está. Entonces, como no tienen fe, dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Como no tienen fe, no agradan a Dios. Como no agradan a Dios, Dios no se revela a ellos. Como rechazan a Cristo, que es el único camino y la única manera en la que tú puedes acercarte a Dios, porque es el único mediador entre Dios y los hombres, por eso es que no puedes tener relación con Dios, porque tú mismo desechas a Cristo, que es el mediador, el único mediador. Es como si tú tuvieras una enfermedad mortal y solo hubiera una vacuna. Si tú no te la inyectas, no te curas. Entonces, reconoces que solo hay una vacuna, y cualquiera que esté enfermo de una enfermedad mortal y se entera que sí hay una vacuna, se la inyecta. Pero espiritualmente nosotros somos, perdona que lo digo, insensatos, y hasta te puede parecer un insulto que no debe decirse en la radio, o en la televisión, pero a veces somos más que tontos. Hay una palabra que se utiliza mucho, no solo en Guatemala, sino que en muchos países, y es un grado de enfermedad mental. O sea, es un grado de, ¿cómo les digo? Como la mente
puede una persona nacer con ciertas deficiencias en el funcionamiento de su cerebro. Entonces, este es un grado de disfunción, por así decirlo, del cerebro, solo que se ha convertido en un insulto, pero muchas veces lo utilizamos precisamente como insulto, y es la estupidez. O sea, para nosotros decirle a otra persona que es estúpido es un insulto, pero realmente la estupidez es un grado de deficiencia intelectual. Entonces, nosotros simplemente decimos, tiene retardo mental, cuando alguien no es normal en su cerebro, en sus funciones mentales. Decimos, tiene un retraso mental o tiene síndrome Down. Tú sabes que los que tienen síndrome Down tienen una expresión además en su rostro que refleja ese síndrome, porque es una enfermedad, ¿verdad? Ya nacen así y pasan toda la vida así y no hay cura para eso. Eso solo que un milagro que Dios hiciera, pero Dios no le va a cambiar el rostro, sino le va a cambiar la mente, porque el problema está en la mente. Entonces, la Escritura también utiliza esa expresión, porque el hombre, aunque se crea muy inteligente, cuando el hombre se cree más inteligente que Dios, o tan inteligente como Dios, y se atreve a juzgar la Escritura y a decir que sabe más que la Biblia, o que la Biblia está equivocada, que la Biblia tiene errores, entonces el hombre se constituye en un juez de la Escritura, y la Escritura es una autoridad sobre el hombre. Esa es la diferencia entre los que creemos en la palabra de Dios y los que rechazan la palabra de Dios, porque la consideran un simple libro que tiene imperfecciones, que tiene contradicciones, que tiene defectos, que fue escrita por hombres y que por lo tanto no es perfecta, etc. Pero aquí David nos está haciendo ver lo que para él es la palabra de Dios. Dice, las palabras de Yahvé son palabras puras, como plata refinada en un crisol en la tierra, purificada 7 veces. Eso es para David la palabra de Dios, y Dios quisiera que también para ti, pero depende completamente de ti, si tú valoras el mensaje de Cristo o si tú no lo valoras, si tú lo menosprecias, si tú recibes a Cristo o lo rechazas, si tú encuentras la excelencia de la palabra de Dios, o para ti es más importante un juego de fútbol de los mejores equipos, del Real Madrid, aunque actualmente ya no es ni el Real Madrid ni el Barça, ¿verdad? Ya no son los mejores equipos, hay muchos otros mejores equipos y hay mejores deportistas. Año con año surgen grandes futbolistas, pero si para ti el fútbol o la política o la filosofía o alguna ciencia, no sé, es el arte mismo, la música, por ejemplo, es más importante que la palabra de Dios, entonces tú no has aprendido a valorar la palabra de Dios, y el valor que tiene es que la palabra te puede salvar. Jesús le dijo a los discípulos, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas halláis la vida eterna. En la Escritura encontramos la vida eterna. Y dijo Cristo, porque ella da testimonio de mí. Dice, por todos lados deambulan los malvados, cuando la vileza es exaltada entre los hijos del hombre. Si te das cuenta, hay hombres que exaltan la vileza. Considera, oh Dios, Dios mío, y respóndeme. Alumbra mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte, para que mi enemigo no diga, lo vencí, ni mi adversario se alegre cuando sea sacudido. Perdón, aquí parece que estamos en el 13. Sí, estamos en el 13. El 12 termina en el 8, cuando dice, porque por todos lados deambulan los malvados, cuando la vileza es exaltada entre los hijos del hombre. Allí termina el 12, y entonces ya en los últimos minutos solo podemos ir a Proverbios para analizar el proverbio 11, que es el que nos correspondería, aunque es un poco largo, un poco extenso, porque me parece que terminamos el proverbio 10. Dice el proverbio 11, la balanza falsa es abominación a Yahvé, pero la pesa cabal es su complacencia.
Si irrumpe la soberbia, sobreviene la deshonra. Aquí dice, si irrumpe la soberbia. En el verso 2, en Proverbios, de Proverbios 11, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. O sea, que la soberbia precede a la deshonra. En el caso de aquellos que son demasiado soberbios y son soberbios en todo momento, tarde o temprano serán deshonrados de alguna forma. Dice, si sobreviene la soberbia, o cuando irrumpe la soberbia, cuando viene la soberbia, cuando se manifiesta la soberbia, sobreviene la deshonra. Pero la sabiduría acompaña a los humildes. Si te das cuenta, los humildes son aquellos no necesariamente pobres, no aquellos que necesariamente se visten con ropa remendada o con ropa ya vieja, sino los humildes son los que podemos reconocer que solo somos polvo. Recuérdate que la Escritura dice, polvo eres y al polvo volverás. ¿Y qué te llevarás al morir? No te puedes llevar nada, ni el traje con el que te vistan se puede ir, porque tu cuerpo es el que se hace polvo y tus huesos se van a hacer podrir y se van a hacer polvo con los años o con las décadas, y tu ropa también. No te puedes llevar nada, aunque forren la caja por dentro y por fuera de oro, no te lo puedes llevar. Ese oro va a ser de los que roban las tumbas. Estamos en el Proverbio 11. Dice, la integridad de los rectos los encamina, pero a los pecadores los destruye su propia maldad. De nada sirven las riquezas en el día de la ira, si te das cuenta. Habla del día de la ira de Dios, pero la justicia librará de la muerte. O sea que te conviene hacerte del lado de la justicia, y no tienen que explicarte qué es justo y qué es injusto. Tú sabes, tú ya tienes un concepto de lo que es justo. Dice, la justicia del justo le allana el camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. Es decir, el que no es santo, el que no es pío, va a caer por su propia impiedad. O sea, esa actitud que es contraria a lo santo, que es contraria a Dios, que es contraria a los mandamientos de Dios, a las leyes de Dios, a los preceptos de Dios, a los consejos de Dios, como los que está dando Salomón. Si te das cuenta, Salomón no está aconsejando todo lo malo. O sea, no te está aconsejando que seas alcohólico, que seas ladrón, sino todo lo contrario. Te está aconsejando que seas prudente, que seas sabio, que seas inteligente, que busques la prudencia, que busques la sabiduría. Dice, la rectitud del justo lo librará, pero el traidor quedará atrapado en su codicia. Si te das cuenta, eso le pasó, por supuesto esto fue escrito mucho antes de que apareciera Judas, pero ¿qué pasó con Judas? Judas es el traidor por excelencia. ¿Y qué pasó con él? Codició el dinero, codició 30 monedas de plata. Para él, 30 monedas de plata tenían más valor en ese momento que la amistad de Jesucristo, la amistad de Jesús de Nazaret, el que era su maestro, a quien él seguía y a quien él admiraba y quien él reconoció que era el Mesías. Para él 30 monedas de plata tenían más valor que Cristo, pero cuando ya había traicionado a Cristo por esa codicia, se arrepintió, pero en lugar de pedirle perdón a Cristo, se suicidó. Y esto lo está diciendo Salomón como 950 años antes de que existiera Judas, y ya Salomón lo había dicho. Dice, pero el traidor quedará atrapado en su codicia. Si te das cuenta, la codicia de Judas lo atrapó. ¿Qué pasó también con Hitler? Él codició también, él quiso ser el gobernante de toda Europa. Él quiso gobernar incluso Rusia, quiso gobernar no solo Alemania, sino que él quería gobernar el mundo entero. Él codició, pero los aliados lo vencieron y Hitler le terminó pasando esto,
quedó atrapado en su codicia. Tuvo que suicidarse porque tuvo que reconocer que había perdido la guerra y que ya no había nada que hacer. Los rusos lo vencieron los rusos, y luego los aliados destruyeron Berlín, y él solo se podía quedar en el búnker, porque si salía del búnker era hombre muerto, y al fin él mismo se suicidó. Muerto el impío, muerta su esperanza. Si te das cuenta, el que tiene esperanza no es el impío, no es el que no es santo. El que tiene esperanza es el que se aparta para Dios, es el santo. El santo es el que está apartado para Dios. Y como hemos dicho, no quiere decir que tú ya no pecas, no quiere decir que hay que ponerte en un escaparate y que hay que encenderte veladoras porque ya eres un santo. No, eres un hombre de carne y hueso. Pablo lo acaba de decir, lo acabamos de leer: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sigues teniendo un cuerpo de muerte, sigues teniendo un cuerpo que tiene pecado. Dice Pablo, el mal está en mí, el mal sigue estando en ti. Pero la diferencia es que si está Cristo, eres más que vencedor. Si está Cristo, Él te santifica, Él te perdona, Él te limpia con su sangre, y tú puedes ser nueva criatura, y tú puedes ser renovado día con día por la sangre de Cristo. Puedes ser limpio y tú puedes consagrarte a Dios en oración diariamente, y eso te hace un santo que no es perfecto, pero que está apartado para Dios. Dice el verso 8, el justo es librado de la tribulación y el impío entra en lugar suyo. Si te das cuenta, si tú eres justo, cuando haya una tribulación, lo que va a hacer Dios es que va a tomar a un impío y te va a sacar a ti y lo va a meter a él, y a ti te va a sacar de la tribulación. O sea, para ti hay esperanza, pero para el impío no. El hipócrita hunde al prójimo con su boca, pero los honrados se libran porque lo saben. La ciudad festeja el éxito de los justos, y cuando fracasan los impíos, canta de júbilo. Mira cómo lo dice la Reina Valera en el verso 10. Estamos en el Proverbios 11. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Si te das cuenta, eso pasa tal vez con los tiranos. Eso sucede cuando hay un pueblo que tiene por gobernante a un tirano, y el tirano muere. El tirano los ha estado destruyendo, los ha estado tal vez gobernando de una forma injusta, como pasó con el presidente de Cuba, que al fin murió, ¿verdad? El famoso presidente de Cuba, y el pueblo cubano desafortunadamente cayó nuevamente en el gobierno del hermano de este presidente. Pero cuando un pueblo es gobernado por un tirano y este gobernante muere, el pueblo se alegra. Dice la Escritura que el pueblo se alegra. La ciudad festeja el éxito de los justos, y cuando fracasan los impíos, canta de júbilo. Imagínate, con la bendición de los rectos la ciudad prospera, pero la boca de los impíos la arruina. Dice, con la bendición de los rectos la ciudad prospera. Cuando los rectos son los políticos, cuando los políticos son cristianos, cuando los políticos abrazan a Cristo, reciben a Cristo, cuando los políticos buscan de Cristo. Acaba de darse en San José Pinula, antes de las elecciones, yo recuerdo que el actual alcalde del municipio de San José Pinula es cristiano. Me reservo el nombre porque todos lo han de saber. Él organizó un culto, un servicio de acción de gracias y de intercesión a Dios, demostrando que para él Dios era más importante que todo, y que solo Dios le podía dar el puesto que él detrás del cual él estaba con su partido, ¿verdad? Y Dios le concedió al actual alcalde este puesto porque él buscó a Dios. Y esto es lo que deberían hacer los políticos, pero sabemos que los políticos no hacen eso. Los políticos, desafortunadamente, aunque digan creer en Dios, no conocen a Dios.
Desafortunadamente se nos ha ido el tiempo, ya solo unos segundos más y terminamos. Dice, quien desprecia al prójimo no tiene juicio, pero el prudente calla. El que anda chismeando descubre el secreto, pero el hombre de fiar se guarda el asunto. Cuando tú le cuentes a alguien algo delicado, busca a alguien que no sea chismoso, porque inevitablemente va a estar tu historia o lo que te pasó, va a estar en labios de todos, porque esa persona, si es chismosa, lo va, como decimos, lo va a regar, lo va a denunciar por todas partes, va a llamar a fulano, sutano, mengano, y ellos a su vez van a llamar a otros, y alguno de ellos hasta lo va a publicar en Facebook, y cuando te des cuenta, ya lo saben 2,000, 3,000, 5,000 personas. Un secreto que tú no querías que supiera nadie, lo saben todos porque se lo contaste a un chismoso. Dice, por la falta de dirección se arruina un pueblo. Imagínate qué importante lo que está diciendo Salomón. Por la falta de dirección se arruina un pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Por eso es que los presidentes tienen y deben tener consejeros, tienen que tener personas inteligentes, intelectuales, que sean expertas en política, que sean expertos en economía, que sean expertos en diferentes áreas. Los presidentes deben reunirse, deben rodearse de personas inteligentes, no simplemente darles el puesto porque es su compadre, porque es su sobrino, porque es su hermano, porque es su tío. Esto no tiene sentido. Los presidentes, los gobernantes, los alcaldes y cualquiera que tenga una posición de autoridad, incluso los pastores deben tener también personas que tengan sabiduría, que estén a su lado, porque los pastores no lo saben todo, hermanos. No hay un hombre que lo sepa todo, el único que lo sabe todo es Dios y es perfecto. El único consejero, porque Él mismo se llama así, cuando se le dan los nombres a Cristo, dice admirable consejero. El consejero divino por excelencia se llama Jesucristo. Por eso tú debes pedir el consejo de Jesucristo, y Jesucristo te va a dar el consejo por medio de su palabra. Por eso es que tú debes escuchar, aunque tú seas un gran intelectual y hayas alcanzado una cuenta bancaria de cientos de miles de dólares o de millones de quetzales, debes tener en cuenta que no lo sabes todo y debes tener la humildad de escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios te puede decir a través de un pastor? Tal vez es un pastor pobre, tal vez es un pastor que solo tiene un traje y ya el traje está todo gastado porque solo ese traje tiene, pero es un pastor que conoce la palabra de Dios y puede iluminarte. Tú puedes llegar y escuchar el consejo. Tú debes acudir. Los pastores, estábamos diciendo, deben llegar con sus respectivos ancianos, su cuerpo de ancianos. Los pastores deben rodearse de ancianos que son personas que no solamente cronológicamente ya son viejos, sino que tienen madurez en la Biblia, madurez en el cristianismo. Los pastores jóvenes, sobre todo, que tienen 1, 2 o 3 años de ser pastores, deben de rodearse de personas que tengan mucho conocimiento de la Escritura, pero que tengan también mucha experiencia en la vida, que ya sean abuelos, que ya sean padres de hijos grandes, o que sean hombres que ya tienen 20, 30, 40 años de ser cristianos, que pueden aconsejarles. Desafortunadamente se terminó el tiempo, pero vamos a dar gracias en esta tarde. Padre, en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús, queremos darte gracias en esta tarde por el privilegio, Señor, tan bello de poder comunicar tu mensaje, de poder escudriñar tu palabra, de poder leer la Escritura y de poder dar un comentario, Señor, acerca de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús,
Oramos para que este mensaje, Señor, llegue al corazón de los televidentes. Este mensaje llegue directamente de parte tuya, que sea tu Espíritu Santo divino el que unja, Señor, estas palabras que no son mías, sino que unja estas palabras de tu palabra, estas palabras que escribió David, las palabras que escribió Pablo, que queden, Señor, impresas en el corazón, en los corazones de los televidentes. Padre, te lo estamos rogando en el poderoso nombre de Jesús, porque es ese nombre, sobre todo nombre, en el cual estamos predicando esta tarde, en el cual estamos enseñando todos los sábados por la tarde. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos para que tu palabra llegue a los hogares de los televidentes con salvación, con restauración, con sanidad, Señor, de su mente, sanidad de su corazón, sanidad de su interior. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que de su interior fluyan esos ríos de agua viva que tú has prometido, como consecuencia de que ellos reciban a Cristo, reciban el perdón, reciban la limpieza de sus pecados. Padre, en el nombre de Jesús, que haya salvación en los corazones de los televidentes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, también oramos para que haya sanidad y que tu Espíritu Santo haga misericordia con aquellos que están postrados en cama, con aquellos que tienen problemas en sus piernas, en sus brazos, o tal vez que tienen hernias. Padre, en el nombre de Jesús, que tienen problemas en su columna. Padre, oramos por aquellos que tienen problemas en su páncreas o en su hígado o en su aparato digestivo, Señor, o en sus pulmones, Padre, o en su garganta, en el nombre de Jesús. También oramos por aquellos que tienen problemas psicológicos, que tienen depresión o que se sienten que la vida no tiene sentido y han tenido pensamientos de suicidio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú obra por medio de tu Espíritu Santo, por el divino dedo de sanidad de tu Espíritu Santo, para que ellos sean libres. Señor, liberta en esta tarde a todos aquellos que están oprimidos por el enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, que haya rompimiento de las cadenas de opresión en todos aquellos televidentes que estén tristes, que estén deprimidos, que estén sintiendo que no tienen salida. Padre, que sea tu Espíritu Santo el que les dé la salida, y esa salida es Jesucristo mismo. Padre, que ellos puedan tener en esta tarde la vida eterna, el gozo de la salvación, Padre, en sus corazones. Te lo pedimos todo y te agradecemos profundamente en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.